las propuestas, lo que proponen de fondo los candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, Paola, y por eso tenemos a un invitado muy especial a esta hora aquí en cabina. Él es Mauricio Reina, él es economista, tiene una maestría en economía y en relaciones internacionales, ¿no? Sí. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Y Paola, hay que decir lo que queremos justamente analizar ese detalle, que en los detalles es donde están las diferencias o las similitudes entre los dos candidatos presidenciales, y Mauricio hizo un informe muy detallado respecto a estas propuestas. Sí, señora Andrea, pues hemos insistido aquí en varias oportunidades en Sigue la W la importancia de conocer las propuestas, porque esto hará que la ciudadanía pueda votar de manera informada y a conciencia. Y por eso, usted muy bien lo decía, nuestro invitado Mauricio Reina, economista, analista e investigador, hizo un ejercicio de poner en unos cuadros las propuestas en los temas más importantes que tienen que ver con política macroeconómica, minería y medio ambiente, infraestructura, también política social, seguridad y demás, para comparar qué es lo que pide uno, qué es lo que propone uno y qué es lo que propone el otro candidato, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Entonces vamos a analizarla, Andrea, y además en nuestro tablero, que hoy va a ser doble, ¿no? Sí, hoy va a ser doble, Mauricio, y entonces yo le voy a pedir un favor, porque yo voy a pasar también al tablero, yo voy a presentarles las propuestas de Rodolfo Hernández y usted se va a hacer aquí en la mitad y nos va a ayudar a desmenuzar todo. Y Paola, entonces empecemos de una vez con las propuestas de Gustavo Petro. Así es, Andrea, entonces vamos a hacer eso, cambiemos aquí de una vez de puesto. Vamos a mover todo. De una vez. Vamos Listo. a mover. Pase al para banquillo, poder Mauricio. ver en Listo. nuestro tablero, porque vamos a arrancar entonces con las propuestas de Gustavo Petro. Y ya usted entonces nos cuenta las propuestas de Rodolfo Hernández. La dinámica es sencilla, Andrea. Yo voy mostrando las propuestas en cada uno de estos temas que ya le mencioné, y junto con Mauricio vamos a hacer el análisis. Él nos va a explicar. No se trata de decir cuáles son buenas o cuáles son malas, sino simplemente es explicarlas, tratar un poquito de profundizar en qué significa cada una de ellas, y después usted lo mismo hará con Rodolfo Hernández. Bien. Entonces, empecemos con el primer tema de Gustavo Petro, por favor. Minería y medio ambiente, ¿no? Empecemos con eso. Sí. Les habíamos preparado Aquí también está. el tema de seguridad y narcotráfico, pero eso ya lo tuvimos en la primera hora, así que empecemos con Gustavo Petro. Bueno, entonces en materia de minería y medio ambiente, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, propone ampliar el conocimiento geológico, información de las reservas mineras con las que cuenta el país. Esto, Mauricio, ¿qué significa? Vamos a ir una por una, porque es que creo que el punto clave de la propuesta de Gustavo Petro sobre minería es uno, y es prohibir la expedición de nuevas licencias de exploración en el sector de hidrocarburos. Pero entonces, no sé si quieren... Leámoslas entonces. Le propongo, sí, hagamos como el panorama la cosa fundamental, general, y luego usted nos dice cuál es la clave de cada propuesta. Perfecto. Listo. Entonces él habla también de un avance en el ordenamiento minero y un fortalecimiento del control ambiental, laboral y fiscal sobre la exploración y explotación de minería. Dice que las empresas mineras serán responsables de los costos de estudios ambientales y pasivos ambientales para la rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas y en riesgo, y además asegura dentro de sus propuestas en materia de minería y medio ambiente que protegerá la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala. Hay otras propuestas en la siguiente diapositiva que tiene Gustavo Petro frente a este tema de minería y medio ambiente. Vamos a ponerlas, por favor. Ahí están. Habla también de la construcción de un gran pacto nacional, aunque no ha especificado quiénes integrarían ese pacto, para la defensa ambiental. Habla de ampliación de territorios colectivos mediante la titulación y fortaleciendo las autoridades indígenas y afrodescendientes, donde éstas actuarán como autoridades ambientales en sus territorios respectivos. Dice también dentro de sus propuestas que buscará la compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo, también es un punto bastante polémico, y que va a convertir en áreas de reserva y protección ambiental las zonas en riesgo en el contexto del cambio climático y la crisis por la biodiversidad. Hay una diapositiva más sobre las propuestas de minería y medio ambiente, y entonces ya pasamos al análisis con nuestro invitado Mauricio Reina.
Esto también es muy importante porque Gustavo Petro, propone la prohibición de botaderos a cielo abierto y el cambio de tecnologías de disposición final por el aprovechamiento, y prohibirá los plásticos de un solo uso. Ahora sí, Mauricio, ¿cuál es entonces el punto más importante de las propuestas de Gustavo Petro frente a minería y medio ambiente? Bueno, recordemos que Gustavo Petro tiene un énfasis muy grande en la lucha contra el cambio climático, en la lucha contra la generación de gases de efecto invernadero. Y digamos que frente a los otros candidatos, y en este caso ya el único que queda frente a él, que es Rodolfo Hernández, ese programa tiene un énfasis muy diferencial en ese tema. Por lo tanto, no es raro que Gustavo Petro haya dicho varias veces en la campaña que el carbón y el petróleo son venenos, estoy citando literalmente, y que son asimilables incluso al narcotráfico en el caso de Colombia, es decir, a la industria de la coca y de la cocaína. Y en ese sentido, lo fundamental de Gustavo Petro es tratar de ir reduciendo la producción de petróleo y de carbón, sin que eso signifique desamparar a los pequeños mineros, en el caso del carbón especialmente, y aparte de eso responsabilizando a las empresas con sus propios presupuestos de atenuar los daños ambientales en que se haya incurrido o se siga incurriendo mientras se hace la transición. ¿Qué transición? Desde el momento en que él llegara a la Casa de Nariño, en caso de ser elegido presidente, suspendería la emisión de licencias para nueva exploración. Eso quiere decir que se seguiría explotando lo que ya está en este momento andando, que puede ser 7 años más o menos de explotación, pero al cabo de esa transición desaparecerían, bajo el esquema de él, el petróleo y el carbón en su explotación en la economía colombiana. Al igual que lo que ha dicho de acabar con acabar gradualmente con la exploración y explotación petrolera, el carbón también, la explotación de carbón también desaparecería en un eventual gobierno de Gustavo Petro. Y entonces las exportaciones de carbón que hoy en día están tan demandadas por parte de Europa, por ejemplo, ¿qué pasaría con eso? Dos cosas respecto al carbón. Una, incluso Gustavo Petro ha dicho que les pagaría a los mineros para que no saquen el carbón del subsuelo. Ha sido bastante polémica esa propuesta, en la medida en que hay gente que dice: se va a usar un presupuesto nacional que es escaso y cuyos números no le cuadran a las cuentas de Gustavo Petro para dejar enterrado algo, es decir, para no hacer algo. ¿Por qué no más bien usar ese dinero para poner a los mineros a aprender, a hacer una transición productiva, a aprender de otras actividades? Pero, yendo al punto de Paola, lo que se propone es que en ese periodo de transición haya un ajuste de la economía colombiana a nuevas actividades productivas, a nuevos generadores de exportaciones, de modo que cuando se acaben del todo las exportaciones de carbón y de petróleo, existiera un sustituto. Ahí hay un signo de interrogación. Yo sé que a mí no me corresponde decir qué es bueno y qué es malo en estas propuestas, sino tratar de explicarlas, pero queda un signo de interrogación, y es si en ese periodo de transición habrá un margen suficiente para que Colombia encuentre un sector exportador del volumen y el vigor que tienen el petróleo y el carbón. De lo contrario, el impacto macroeconómico, del que seguramente vamos a hablar más adelante, sería bastante serio. Mauricio, Gustavo Petro también habla de proteger la minería artesanal y ancestral. ¿De pronto hay algún riesgo para que esto permita que grupos armados ilegales quieran seguir explotando ilegalmente estos yacimientos mineros en todo el país? El vértice entre los capítulos temáticos del programa de Gustavo Petro no siempre es claro. Por ejemplo, las disposiciones acerca de minería no necesariamente riman con las disposiciones de orden público, y es bien sabido que, como tú dices, existe un hueco a través del cual, bajo el parapeto de minería artesanal, se esconden verdaderas industrias mineras ilegales. No quiere decir necesariamente que eso vaya a significar licencia, patente de corso para los grupos armados ilegales que se dedican a la minería ilegal, pero por el momento sobre la mesa no vemos el instrumento para evitarlo. Sí, Mauricio, en el tema de la inversión, ¿cómo lograr estas propuestas de Gustavo Petro para proteger el medio ambiente? Él ha hablado ya más específicamente de la financiación de la plata. ¿Cómo lo haría para proteger todo esto? En términos generales, no solamente hablando del caso de la minería y el medio ambiente, cuando uno revisa la totalidad de las propuestas de Gustavo Petro,
que significarían mayores erogaciones del presupuesto nacional, eso puede ascender a más de 100 billones de pesos. Habrá gente que lleva las cuentas y dice, pero yo oí a Gustavo Petro decir que va a hacer una reforma tributaria por 50 billones de pesos, de lo cual la mitad, 25 billones, se lo va a dedicar a los nuevos gastos. Y ahora viene este señor y me dice que los nuevos gastos pueden ser de más de 100 billones de pesos. Cuando uno desglosa por lo menos las 6 principales propuestas de Gustavo Petro y trata de ver de dónde se van a financiar, se encuentra con un hueco inmenso. Si llega a poder pasar una reforma tributaria por 50 billones de pesos y como él la afirma, la mitad se la dedica a nuevos proyectos, puede quedar desfinanciadas 2/3 partes de sus propuestas, Andrea. Paola, me llama la atención que incluso en las elecciones presidenciales pasadas y en esta también, los otros candidatos y el común denominador era que Gustavo Petro, la verdad, sí se destacaba en el tema ambiental respecto a los otros. Muchas veces se encuentra un vacío respecto al otro candidato, Rodolfo Hernández. Por encimita, contésteme esa pregunta, si hay más detalles de lo que propone Gustavo Petro para proteger el medio ambiente que lo que propone Rodolfo Hernández. Sin lugar a dudas, es mucho más comprensivo, detallado y específico en sus propuestas de minería, de hidrocarburos y medioambientales, Gustavo Petro, que Rodolfo Hernández. Este es algo que vamos a encontrar a lo largo de casi todos los temas y es las deficiencias relativas en cobertura y profundidad de las propuestas de Rodolfo Hernández. Pero en este caso es un hecho que es así. Bien, me encanta la dinámica del tablero porque además visualmente podemos tratar de memorizar esas propuestas. Ahora nos vamos entonces con Rodolfo Hernández, lo que Rodolfo Hernández propone en materia de minería y medio ambiente. Él propone ajustar una normatividad ambiental para tipificar en el Código Penal, de pronto de manera más específica, delitos ecológicos para proteger los recursos naturales y también de la salud pública. Y él propone una creación de sanciones pertinentes. También propone fortalecer las autoridades ambientales, esto para judicializar la deforestación ilegal, la minería ilegal. Y él también propone dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos en protección ambiental, el acuerdo de Escazú, además de la ratificación de otros acuerdos. Mauricio, y aquí hago un paréntesis, Mauricio Beltrán, porque Rodolfo Hernández fue muy criticado porque no sabía que era el acuerdo de Escazú. Incluso en uno de estos debates presidenciales él dijo, no sé porque lo desconozco, aunque en su propuesta sí lo vemos, pero ya públicamente no lo sabía explicar. Sí, eso fue un hecho que generó polémica. Sin embargo, pues hay que mirar detrás de sus propuestas y lo que ahora hablamos sobre lo que es Escazú y lo que él propone a largo plazo y que sería durante su gobierno, si es por lo menos conveniente o no en materia ambiental. Por eso hay que analizar muy bien todos estos temas, Andrea. Bueno, pero regresamos entonces a lo que está escrito en ese documento de las propuestas del candidato Rodolfo Hernández. Él dice, voy a honrar los acuerdos climáticos recientemente suscritos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas, el Cambio Climático 2021, asumir compromisos de políticas públicas ambientales para disminuir los efectos del cambio climático, para proteger las áreas de reserva y la biodiversidad. También habla un plan ambicioso de protección especial de la Amazonía colombiana y las zonas ricas en biodiversidad en el país y la promoción de programas de pagos por servicios ambientales. Yo creo que este también marca la diferencia, ya Mauricio nos va a explicar un poco más. Y finalmente, él también propone asegurar el tratamiento de aguas residuales, empezando por las cuencas más críticas del país. Propone la construcción de plantas de tratamiento en cada boca de agua que vierte contaminantes a los ríos y exigir a las entidades territoriales adecuar sus POT según corresponda para la protección de las fuentes hídricas. Y un tema también que llama la atención, él al principio dijo, yo voy a mirar el fracking, ¿qué va a pasar con el fracking? Él después dijo, yo ya lo analicé, ya me dijeron aquí en Santander, para atrás, y no le voy a dar pie al fracking. Eso en resumidas cuentas es lo que propone Rodolfo Hernández. Mauricio Reina, su análisis. Yo creo que en el caso de Rodolfo Hernández lo que uno ve frente a medio ambiente en términos generales es la continuación de las políticas que tenemos hoy en día en Colombia con algunos ajustes, tratando de meterle más dientes a algunos de los instrumentos y además de eso siendo consecuente con algo que el país no ha encarado suficientemente y es ¿qué significa para el país los compromisos asumidos internacionalmente? Y no estamos hablando solamente de Escazú, estamos hablando sobre todo de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París.
que nos obligan a ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de manera muy drástica. El país, insisto, no ha caído en cuenta de qué es lo que tiene que hacer exactamente para cumplir esos compromisos. Se firman alegremente en los foros internacionales y después empiezan a correr los años. Acuérdense ustedes que en el 2030 viene una primera meta volante y otra en el 2050 en esos compromisos. Y creo que Rodolfo Hernández, no creo, su programa y sus propuestas son consistentes más o menos con ese andar un poco desprevenido que tiene el país en este momento. Sí, tenemos unos instrumentos, sí sabemos que somos potencia medioambiental desde el punto de vista de la Amazonía, de la biodiversidad, etcétera, etcétera, de fuentes hídricas, pero sabemos también que los instrumentos hay que hacerle ciertos ajustes, pues se los hacemos de a poquito y a poquito, y eso sí, honramos los compromisos internacionales sin saber que esos compromisos internacionales se nos van a venir encima y van a poner en evidencia la gran necesidad que tenemos de hacer ajustes más profundos. De todas formas, Mauricio, uno viendo las propuestas del candidato Rodolfo Hernández frente a este tema de minería y medio ambiente, puede pensar que son un poco etéreas. No hay como planes específicos establecidos para el cuatrienio en caso de que él llegue a ser presidente. ¿Usted cuál diría que es la propuesta más importante o la que realmente representaría un cambio frente a las políticas medioambientales y de minería que tiene Rodolfo Hernández? Yo diría que yo diría dos cosas. Uno, la principal diferencia frente a Gustavo Petro tiene que ver con que Rodolfo Hernández mantiene las reglas del juego para el sector minero energético. Es decir, no plantea ese irla desplazando lentamente o rápidamente, dependiendo de cómo vea uno las cosas, que propone Gustavo Petro para la minería tradicional, la gran minería tradicional de petróleo y de carbón. En el caso de Rodolfo Hernández, se mantienen las reglas del juego, se mantiene una estabilidad jurídica al respecto. Y lo segundo, el rasgo diferenciador, quizás más significativo, tiene que ver, si es que se ejecuta, con ese pago adicional por servicios ambientales. Es decir, todos sabemos que nosotros en Colombia tenemos una inmensa riqueza que se está erosionando a pasos agigantados. El hecho de que haya 150.000, 200.000 hectáreas al año que se están deforestando, quiere decir que estamos destruyendo nuestra propia riqueza del siglo XXI, que es una riqueza de escasez de recursos ambientales. Pues bien, si se implementan adecuadamente esos pagos por servicios ambientales, cosa que ya existe en la normatividad colombiana, pero si se profundiza y se hacen más efectivos, podríamos finalmente preservar esos recursos. Y si se conecta con una dimensión de relaciones internacionales, que es recuperar un viejo discurso que no se ha recuperado suficientemente, y es decirle al mundo, págueme a mí por cuidar la Amazonía, pues eso sería una moñona. No llegan a tanto, la oportunidad está servida, habrá que ver primero que todo quién gana, ¿no? Pero Mauricio, el hecho de decir que no le jala al fracking y que no va a permitir que siga el proyecto piloto, no es respetar las reglas del juego, porque ya el piloto está andando y entonces ahí, ¿qué pasaría? Tanto para Petro como para Rodolfo Hernández, porque ninguno dice que apoya al fracking. Rodolfo Hernández no respeta sus propias reglas del juego, y me perdonan que no es un chascarrillo, sino que efectivamente, como decía Andrea, primero Rodolfo Hernández dijo sí al fracking y después, como en unas cuantas cosas que se ha ido desdiciendo con el paso de los días, dijo no, ya no estoy de acuerdo con el fracking. Recordemos, lo que está en este momento vigente en el país son unos pilotos, como nos decía Paola hace un momento. Esos pilotos deberían arrojar mayor evidencia acerca de si es viable en el país hacer proyectos de fracking sin impactos sustanciales en el medio ambiente y en las comunidades, y en el agua sobre todo. Y si eso es así, entraríamos a una nueva etapa donde se daría la colisión que propone Paola, porque hoy en día, si esos pilotos arrojan resultados positivos, queda abierta la posibilidad de hacer fracking en el país. Sin embargo, evidentemente, cualquiera de los dos que sea presidente está en contra del fracking y en ese momento habría un choque de trenes o por lo menos de vagones, porque recordemos además de eso, que las políticas de los dos no siempre, o las propuestas de los dos, no siempre son consistentes con la normatividad actual, no solo en este tema, sino en muchos otros temas. Por lo tanto, ahí entraríamos a un debate de cómo pueden ellos cambiar reglas del juego que hoy existen.
Cuando el ingeniero Rodolfo asegura en su programa promover ajustes de la normatividad ambiental y la tipificación en el Código Penal de los delitos ecológicos, ¿no se podría estar de pronto pensando en un populismo punitivo? Porque es que las normas ya están, las leyes ya están, que no se aplican es diferente, pero en cuanto a protección de medio ambiente, de pronto buscar como más penas o incrementar las penas, reforzar ese Código Penal, ¿de pronto no sería hablar un poco de populismo punitivo? Es posible que deriváramos en eso, Mauricio, porque en realidad cuando existe esa normatividad que si se cumpliera nos llevaría a tener una mejor situación ambiental que la que tenemos en este momento, el solo hecho de hacer propuestas sonoras, grandilocuentes, vamos a establecer nuevos delitos de carácter ambiental, etcétera, etcétera, sin que haya algún mecanismo concreto para reducir la impunidad y para hacer efectiva la labor de las autoridades, pues sí puede por lo menos terminar en retórica. Yo no sé si populismo punitivo, pero por lo menos terminar en retórica. Y yo creo, saliéndome un poco del capítulo ambiental, creo que cuando uno ve las propuestas en general, pueden ser buenas, regulares o malas, pero les falta un anexo. ¿Cómo se implementa esto con una institucionalidad tan débil como la que tiene Colombia en muchos frentes? Y ahí entramos a un terreno que no es el que nos convoca hoy, y es qué clase de gobierno haría cada uno dependiendo de la gente que lo rodea y de la filosofía que tiene sobre las políticas públicas. Bien, en este momento en Sigue la W en Digital muchas personas están llegando a la conexión y estamos analizando las propuestas de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández con el analista y economista Mauricio Reina. Ya hablamos entonces de seguridad y narcotráfico más temprano, ya hablamos aquí en Sigue la W en Digital de la minería y el medio ambiente, y es momento de hablar de la infraestructura y la transición energética. Paola, con su lado de tablero con Gustavo Petro. Bueno, entonces vamos a ver las propuestas de Gustavo Petro en materia de transporte. El candidato Petro propone nuevas vías terciarias y mantenimiento a las existentes, rehabilitación de la navegabilidad y la infraestructura fluvial. Este es un tema bastante importante que lo han prometido todos los gobiernos, sobre todo lo que tiene que ver con la navegabilidad del río Magdalena, y pues todavía no lo han logrado, y la construcción de una red ferroviaria eléctrica sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial. No sé si aquí esta propuesta, Mauricio, es la que se refiere a construir o hacer ese tren que va a atravesar casi que todo el país o medio país, pero veamos las siguientes propuestas y ya analizamos cada una. En materia de vivienda, propone la promoción de procesos asociativos y autogestionarios con enfoque territorial para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares, eliminando la obligatoriedad de tener previamente el suelo. También está hablando de un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas, esto en asentamientos de origen informal, y también dice que dará garantía del suministro de agua potable y el mínimo vital de agua en todo el país. Bastante importante esa propuesta también. Y terminamos con transición energética. Ya habíamos hablado un poco sobre lo que tiene que ver con en la materia de hidrocarburos, pero acá pues el candidato ha sido enfático en decir que va a ser un desescalamiento del modelo extractivista y la instalación de un modelo energético de acceso universal. Habla de que Ecopetrol seguirá siendo de la nación, garantizando los combustibles fósiles para los siguientes 15 años. También promete garantía del suministro de agua potable y el mínimo vital de agua en todo el país. Y lo que comentábamos anteriormente, no se entregarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos y se prohibirá la explotación de yacimientos no convencionales y yacimientos costa afuera. Estos yacimientos no convencionales pues son básicamente los que utilizan la técnica del fracking. De eso pues ya Mauricio nos ha contado, pero entonces analicemos lo que tiene que ver con transporte y vivienda, Mauricio. Bueno, yo creo que hay 3 puntos centrales. El primero, el del mínimo vital de agua. A mi juicio, Gustavo Petro tiene propuestas que son muy acordes y adecuadas a este siglo, a este momento, a la coyuntura que vive Colombia y que viven otros países.
Que no se puedan financiar es otra cosa, pero su programa, incluso cuando estábamos en primera vuelta y se comparaba con los de otros candidatos, es un programa del siglo XXI. Y el agua es un tema fundamental en el siglo XXI, y garantizar agua mínimo vital a la gente que no lo tiene es fundamental si uno quiere tanto trabajar desde el punto de vista del agua como trabajar desde el punto de vista de la equidad. Hay un problemilla con esa propuesta, vale 8 billones de pesos. Vayan ustedes sumando y uno puede decir, bueno, esos 8 se pueden financiar con los 25 que él dice que sacaría de la reforma tributaria de 50 billones. Deberían ser prioridad, ¿no? Sí, deberían ser prioridad. Lo que pasa, Paola, es que cuando uno dice, eso va en esos 25, pero esto otro también va en los 25, y esto otro también en los 25, los 25, no le alcanza los 25 para tanto, se vuelven 100. Pero ese es un primer punto que yo quiero destacar. El segundo, el del ferrocarril. A mí me parece que plantear un ferrocarril como alternativa al Canal de Panamá, que sea eficiente desde el punto de vista económico, porque para competirle al Canal de Panamá las tarifas de transporte por el ferrocarril deberían ser verdaderamente competitivas, se requieren unos estudios y una evaluación que va más allá de lo que significa atravesar un ferrocarril pues desde la costa pacífica hasta la costa caribe en el Chocó o en Antioquia, y eso no se ha hecho por el momento. Y ahí viene mi segundo comentario. En las últimas horas el candidato Gustavo Petro ha dicho, yo dejaría por lo menos los estudios hechos. Ajá, entonces la propuesta es para dejar unos estudios hechos. Ahí hay dos opciones. O hay la idea de tener varios periodos presidenciales, cosa de la que no voy a opinar ni creo que vayamos a hablar en este foro, salvo que ustedes dispongan lo contrario, o que esa propuesta se convierta en unos estudios hechos y punto, pues me parece que es como para dejarla entre paréntesis en esta discusión que estamos teniendo. Pero el tercer punto tiene que ver con la vivienda. Ustedes vieron que Paola nos decía que se están proponiendo proyectos asociativos para que la comunidad misma gestione y se reciba créditos y ayudas para hacer proyectos asociativos de vivienda sin el requisito de contar con el suelo garantizado. Eso me parece muy significativo, porque ¿eso qué quiere decir? O yo monto a la gente en una inmensa cantidad de sueños y después le digo, no, pero es que no tienes en dónde hacerlo, no hay tierra o lo que sea, o monto a la gente en una cantidad de sueños y la gente va y busca la tierra porque ya se montó en esa cantidad de sueños. Esa es una pregunta sin responder en este programa y en estas propuestas, y por supuesto ustedes quizás estén de acuerdo conmigo en que es una pregunta de gran calado. Y vea que eso se distancia mucho, y ya lo vamos a ver de lo que propone el candidato Rodolfo Hernández, quien por el contrario sí dice que para financiar, por ejemplo, la vivienda a los campesinos, o para venderle mejor la vivienda a los campesinos, pues es importante que tengan ya un predio, un suelo en el que se pueda llevar a cabo estos proyectos. Pero yo quiero preguntarle, Mauricio, sobre el tema del transporte. Usted mencionaba lo del ferrocarril, que pueden ser solamente estudios. Tal vez nos puede pasar la misma historia del metro de Bogotá, en el que también se dejan solo unos estudios y después eso no termina siendo nada. Yo quiero decir algo que no dije antes, y es que las dos ideas de garantizar la navegabilidad del río Magdalena en un amplio trayecto de su recorrido, y por otra parte, recuperar los ferrocarriles como un modo de transporte tanto de carga como de pasajeros en este país, son buenas ideas. Una vez más, pues no es mi rol decir qué es bueno y qué es malo, pero pues a mí me parece que son buenas ideas dada la trayectoria de la infraestructura vial en el país, la infraestructura de transporte. El tema es si se pueden realizar o no se pueden realizar, y si se pueden pagar o no se pueden pagar. Y quiero, para responderle a Paola, recordar que me sorprendió mucho que la declaración del candidato Gustavo Petro de hace unos par de días, y creo que fue hace 36 horas o algo así, decía, yo voy a dejar los estudios hechos. Ojalá la licitación lista, pero por lo menos los estudios hechos. Pues estudios. Me gusta lo que dice Paola sobre el Metro de Bogotá. Estudios para Metro de Bogotá se venían haciendo desde el año 1946, por ahí, o 48, sí, o algo parecido. Entonces, pues, estudios son estudios, Mauricio. Óyeme, Mauricio, usted toma un punto muy importante, que es el del mínimo vital de agua potable para el país. ¿Qué tan viable es eso? ¿Eso es una utopía, hablar de agua potable para todo el país? Hay municipios que tienen acueductos inconclusos, que la plata definitivamente se la robaron, y el caso más grave, La Guajira, porque allá La Guajira
ningún gobierno ha podido llevar agua potable. Se requiere solamente de una promesa del gobierno, en este caso de las propuestas de Gustavo Petro, o también se requiere un acompañamiento y un apoyo de los departamentos y municipios. Nos dice Carlos Contreras el caso de Ibagué, que lo trabajamos acá. Están casi un año con agua intermitentemente, entonces eso es un problema bien importante para el país. Por supuesto, yo tengo que coincidir nuevamente con la idea según la cual las propuestas, varias de ellas, pero esta del mínimo vital de agua es relevante, es fundamental. Es un tema de mínima justicia social, pero también de mínima garantía de nutrición adecuada, porque es que recuerden ustedes que buena parte de los problemas de salud, desnutrición en la primera infancia tienen que ver con la cantidad de gente que no tiene ni acueducto, ni alcantarillado, ni acceso al agua. Entonces la propuesta no hay que descabezarla de entrada por ser soñadora o por ser ambiciosa. Lo que sí es cierto, como tú dices, Mauricio, es que se necesita una interacción con las administraciones municipales y las administraciones locales para que verdaderamente esta propuesta pueda llegar a efecto. Hay que reconocerle a Gustavo Petro que de las 6 o 7 grandes propuestas que ha hecho, que pueden sumar más de 100 billones de pesos, esta del mínimo vital de agua por lo menos sí está presupuestada en su lo que saldría de la reforma tributaria. Falta ver cómo sería la interacción institucional y de política pública con otra clase de autoridades con las que tendría que coordinar. Bien, Mauricio, vamos ahora con las propuestas del candidato Rodolfo Hernández respecto a la infraestructura y la transición energética. En el tema del transporte, él también habla de la vivienda. Vamos a desmenuzar lo que dice el transporte. Yo creo que aquí destaco 2 puntos que se conectan con su discurso anticorrupción. Empiezo por este segundo: revisar costos directos e indirectos abusivos de las vías construidas por concesión para su renegociación. Y él también propone un modelo de compra por tramo terminado para la construcción de vías con participación de pequeños contratistas. Él dice que ahí se puede frenar tanta corrupción que se le endilga y demoras algunas obras de infraestructura en el país. Él también propone fortalecer los programas de corredores estratégicos nacionales y regionales. Esto, dice él, para mejorar el acceso de las principales ciudades y puertos, avanzar en la recuperación de la red terciaria. Él promueve y estimula la financiación y ejecución de las obras del programa 5G y terminar las 4G. Y también dice que va a garantizar el mantenimiento de las obras que ya son de la nación. En el tema de viviendas, que recordemos que él pues es constructor, tiene su empresa en el departamento de Santander y es muy exitosa, pero también muy cuestionada porque han salido algunos reclamos, Mauricio, de cuando él era alcalde de Bucaramanga, que dijeron: oiga, usted no nos cumplió con nuestro proyecto de vivienda. Pero entonces veamos lo que él dice en materia de vivienda: ejecutar un programa nacional de vivienda de interés cultural que incluye la creación de aldeas rurales integrales con servicios habitacionales completos, implementación de los paneles solares y pozos sépticos e inclusión de centros de acopio de bienestar que provean salud, educación, entre otros servicios. Avanzar hacia la cobertura universal de servicios de agua potable, también lo menciona, y de saneamiento básico. Y ahora nos vamos a su propuesta de transición energética. Lo que nos decía también Mauricio, es importante esta diferencia respecto a Gustavo Petro, porque él sí dice que va a mantener la generación de confianza, la inversión en el sector minero energético, la seguridad jurídica y diálogo con las comunidades. También propone alcanzar el autoabastecimiento energético proyectado para el 2030, incorporando el incremento de reservas de petróleo y gas mediante nuevas exploraciones y la promoción de energías limpias mediante análisis serios. Y también propone desarrollar un sistema de transporte y distribución de combustible para garantizar el abastecimiento nacional. Mauricio, ¿a usted también le llama la atención estas propuestas frente a la corrupción o a esa mala imagen que tienen las obras de infraestructura, algunas en el país que duran años y que cuestan millones? 2 comentarios relacionados con ese tema. El primero se refiere a ese punto concreto que está resaltando Andrea, y es el que tiene que ver con la propuesta de Rodolfo Hernández de hacer una vigilancia detallada de los costos de ejecución de las obras de infraestructura para ajustar los presupuestos y que no haya desfalcos por esa vía. Rodolfo Hernández, no solamente en este tema, sino también en temas como, por ejemplo, los medicamentos o temas como los servicios de salud, propone una y otra vez los controles de precios, es decir, entrar a identificar cuánto cuestan las cosas y ver si los costos de quienes están derivando beneficios del presupuesto público son acordes con esos costos reales o si se está inflando de alguna manera. Eso tiene 2 miradas. La primera de ellas es: qué bueno que haya un control para que no haya sobrecostos y no se roben la plata. La segunda: es fácil para la administración pública
implica entrar a controlar cada uno de los ítems que compone un presupuesto de una obra, distinto a un interventor, o de los medicamentos o de los servicios públicos, pues cuando uno oye, una humilde opinión personal, que Rodolfo Hernández hace apenas unos cuantos días decía: mi campaña soy yo y estos 14 pelados, y todavía estamos viendo cómo se va a armar un potencial equipo de gobierno de Rodolfo Hernández, me parece que hay que tomar con pinzas esa idea de que podría ser capaz de identificar cada uno de los costos para terminar haciendo un control de precios, que si no está bien calculado terminaría siendo nocivo para la obra pública. Pero el segundo comentario tiene que ver con algo que hizo Rodolfo Hernández en su alcaldía, y es que antes de llegar a ser alcalde de Bucaramanga, prometió que iba a hacer un número X de miles de casas, varios, 20.000 casas, Mauricio, exactamente. Y digamos que con cierta frescura y tranquilidad él como que se ríe de que finalmente no cumplió su promesa. Eso solamente, pues digo frescura y tranquilidad porque también hay que reconocer en la personalidad de la gente la candidez con que se reconocen ciertos errores, pero también para poner en contexto que las promesas de construcción, de vivienda y demás, si no tienen la plata, si no tienen el presupuesto, pueden terminar siendo un castillo en el aire. Y no sé si vamos a abordarlo más adelante, si a Gustavo Petro le pueden faltar entre 25 y 50 billones de pesos para financiar sus propuestas, pues en el caso de Rodolfo Hernández sencillamente le falta una propuesta fiscal seria. Sí, ahí le puedo preguntar una cosa pequeña sobre lo que mencionaba Mauricio. Andrea, disculpe, es el tema, la primera propuesta que leyó Andrea de revisar los contratos de concesión en materia de transporte, yo la leo más que para solucionar el tema de la corrupción, revisar el precio de los peajes. Sí, es cierto, y de hecho así lo ha hecho explícito él. Dice que los peajes están muy caros y que hay que bajar esos peajes. Desde la perspectiva de los inversionistas, hay dos mundos distintos. Inversionistas que se meten a hacer un proyecto público, un proyecto de beneficio público, ya sea una carretera, una APP de cualquier estilo, etcétera, etcétera, con unas reglas del juego y con una expectativa de retorno, sin la cual puede ser que no le funcione el negocio o que no le funcionen sus utilidades, cada cual verá dónde se hace el ajuste. Y hay otros que sencillamente ven una oportunidad de aquí voy a sacar mi tajada y aquí voy a hacer el tumbilis, etcétera, etcétera. Digamos que la posición a priori de Rodolfo Hernández de decir los peajes están muy caros y eso hay que bajarlos y hay que controlarles los costos, es ideal y le gusta mucho a la gente para el segundo universo, el universo de aquellos contratistas que son claramente unos desvergonzados y que están cobrando por sus proyectos mucho más. Pero para el inversionista que hace las cuentas bien, que entrega tiempo, que está confiando en unas reglas del juego, que le estén diciendo en este momento, te voy a bajar los peajes, eso es un caos absoluto. Es como si a cada uno de nosotros nos dijeran, vea, lo contrato para hacer tal cosa, listo, yo ofrezco el servicio por tanto, y a mitad de la contratación del servicio, a mitad de la ejecución del contrato, me terminan diciendo, no, mira, qué pena, te vamos a reducir. Bien difícil esa propuesta, Mauricio, porque se contradice entonces, porque si se respeta las reglas del juego en el tema minero energético, pero no las respeta para los contratos de concesión, ¿qué concesionario le va a permitir que le revisen esos contratos que ya tiene establecidos desde hace tiempo, ¿no? Así es. Andrea. Sí, yo quiero preguntarle, Mauricio, por el tema de vivienda, porque él ha dicho que él ha impulsado con su constructora, ha ayudado a muchas personas que no tenían posibilidades de vivienda y se las ha dado. Hay que decir que él dice que cuando fue alcalde de Bucaramanga no le permitieron cumplir su promesa porque no le dieron unos permisos y que el Consejo también le puso muchas trabas y sus enemigos políticos. Pero al mismo tiempo se filtró un video donde él estaba hablando con unas personas y donde dice, vea, yo a punta de estos intereses para los pobres o de este mecanismo para vender vivienda, pues pude ganar tanta plata. Ese tema de vivienda va a ser muy importante para él, pero ¿qué aciertos le ve usted y qué preocupaciones respecto a esa política de Rodolfo Hernández? Yo quiero detenerme un momento en ese video del que está hablando Andrea, que palabras más, palabras menos decía, no hay nada mejor que prestarle plata a los pobres, porque los pobres terminan siendo buenas pagas y terminan dándole a uno los recursos que uno necesita. Esencialmente estaban hablando de cómo se había hecho un gran empresario y había construido un emporio. Inmediatamente vino la crítica del pacto histórico diciendo, si ven, ese es el millonario que Colombia quiere elegir como presidente, un millonario que se hace rico a punta de exprimir a los pobres. No estoy tomando partido ni por uno ni por otro, solo estoy
clarificando el punto que menciona Andrea para decir, así no puede funcionar una política razonable de vivienda. Es decir, si uno entra a desarrollar una política de vivienda como constructor exitoso, hay cosas que le sirven. Cómo se hace una obra, en cuántos tiempos, cómo son los recursos, cuál es el plan de obra que hay que desarrollar. Pero hay otra, que es la de la rentabilidad, que me hice millonario siendo constructor, que no se puede llevar a una política pública. Evidentemente, ahí se requiere una lógica distinta y una experiencia distinta. Y por supuesto, no decir en un momento dado, bueno, parte de mi riqueza se la debo a que le presté plata a los pobres, ¿no? En este caso, bueno, ya hablamos de Gustavo Petro que hablaba del mínimo vital, pero aquí lo que dice Rodolfo Hernández es avanzar a una cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento básico. ¿Cómo analiza usted esa propuesta que es algo escueta, no? Sí, digamos que como principio es un principio loable y es un principio que cualquiera querría tener en su propio programa y que cualquiera querría oír y ojalá que se lo cumplieran, porque es algo que es una necesidad sentida de buena parte de la población colombiana. Pero es escueta, como tú bien dices, Mauricio, porque la manera de ejecutarlo, o por lo menos ponerle el precio, la propuesta de Petro tiene un precio, vale 8 billones de pesos. Vamos a ver dónde se consiguen, pero le puso el precio, le puso el tiquete. Esta no tiene el precio, no tiene el tiquete. Los instrumentos para desarrollarla son, de alguna manera, un gran interrogante. Entonces, una vez más, caemos en ese terreno que es un poco más bastante más difuso y más fangoso, y es ¿con qué clase de equipo gobernaría? ¿Cuál sería su institucionalidad? ¿Cuál es su visión de las políticas públicas y de su ejecución? Y sobre todo, ¿de dónde sacaría la plata? En el caso de Rodolfo Hernández también. Bien, vamos entonces ahora con el siguiente punto. Me quedó una pregunta, voy a ver si lo alcanzo a hacérsela al final respecto a lo que propone Rodolfo Hernández entre Riohacha y Santa Marta, de esa zona franca. Pero avancemos entonces, Paola, con las propuestas de Gustavo Petro. Política social, Andrea, y este sí que es un tema que ha generado polémica en el país. El primero que ustedes ven acá, que es el de las pensiones. En materia de pensiones, Gustavo Petro ha explicado una y otra vez que lo que él busca es unificar el sistema general de pensiones en un sistema de pilares y esos pilares serían el pilar solidario básico, que es un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo, y el pilar contributivo, que sería la cotización obligatoria de todos los trabajadores a Colpensiones, los trabajadores que tengan ingresos de 1 a 4 salarios mínimos legales vigentes. Mauricio, yo quiero detenerme aquí antes de pasar a salud y a la otra propuesta en materia de política social de Petro, porque esto lo hemos analizado una y otra vez en los medios de comunicación, hemos escuchado al candidato, pero parece que no se ha entendido qué es lo que propone Gustavo Petro en materia pensional. Hoy en día en Colombia, y me perdonan la obviedad, pero pues por alguna parte hay que arrancar la explicación, tenemos un sistema público de pensiones y un sistema de fondos privados de pensiones. Y compiten entre sí. ¿Qué quiere decir compiten entre sí? Que cada uno de nosotros puede decidir dónde va. Me voy con mi platica para los fondos privados, me voy con mi platica para Colpensiones. ¿De qué depende esa decisión? No lo vamos a analizar en detalle, pero depende esencialmente de qué edad tenga uno, cuál sea su expectativa laboral y sobre todo, cuál sea la expectativa de cada uno de cuánto va a ganar en el último tramo de su vida profesional, en los últimos 10 años. Porque así es como se define la pensión de Colpensiones, mientras que en los fondos privados es lo que resulte de lo que logré yo ahorrar ahí. Hoy en día compiten, hoy en día ustedes y nosotros podemos irnos para cualquiera de los dos sistemas. Hay una diferencia central entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ahora hablaremos de Rodolfo Hernández, pero en el caso de Gustavo Petro dice, no van a competir más. Lo que yo voy a hacer es generar un sistema público de pensiones al que van a ir los aportes de todos los colombianos, las cotizaciones de todos los colombianos, hasta cierto nivel de ingreso. La mejor manera de entender esto es un edificio. Los que viven en los pisos altos son los que ganan más plata, pero tienen que pasar por los pisos bajos para llegar allá. Todos los que ganemos o ganen en Colombia por encima de 4 salarios mínimos pueden llevar su plata a los sistemas privados, a los fondos privados. Pero todos, incluidos los que ganen más de 4 salarios mínimos,
hasta 4 salarios mínimos van a cotizar a Colpensiones. Esa primera torta, esa primera tajada de la torta, de los primeros pisos de la escala del ingreso en Colombia, se va para Colpensiones y allí se hace un reparto solidario, es decir, es redistributivo, es para fortalecer una entidad que tiene un carácter redistributivo y se lleva a darle pensión a los menos favorecidos. ¿Qué significa esto en plata blanca? Que si hoy los fondos privados de pensiones reciben más o menos 25 billones al año, más o menos 25 billones al año, con la propuesta de Gustavo Petro, 20 billones de esos se irían a Colpensiones para ser redistribuidos. Creo, Paola, que es la esencia de esto. No compiten más el régimen público y el régimen privado, y buena parte de la torta que tiene hoy el régimen privado y los fondos privados de pensiones se iría para Colpensiones para ser redistribuido y quedarían reducidos a una mínima expresión los fondos privados de pensiones y la posibilidad de ahorrar en esos fondos privados de pensiones. Ahí lo que no ha quedado claro, Mauricio, durante la discusión, durante el debate sobre esa propuesta de Petro, es qué pasaría con la plata que hoy en día ya tenemos los trabajadores ahorrada en los fondos privados, que se dice que ya supera los 300 billones de pesos. ¿Esa plata no la devolverían o se trasladaría al ahorro que empezaríamos a tener, al ahorro no, al aporte que empezaríamos a hacer en Colpensiones? No es claro, no es claro, lo quiero repetir. ¿Por qué? Esa cifra de la que yo hablé, 25 billones de pesos al año, pues se van acumulando porque los fondos siguen recibiendo un año y otro año y otro año y esa torta va creciendo. La pregunta de Paola es, con la torta que hoy existe, la propuesta de Gustavo Petro significaría, tajo esa torta y me llevo una parte a Colpensiones, o solo a partir del año, o sea, del momento en que entra Gustavo Petro o entrara a ser presidente y lograra hacer una reforma pensional en el Congreso, solo a partir de ese momento se empezarían a ir los unos para un lado y los otros para el otro, pero los que ya estamos en un cierto estatus jurídico lo conservaríamos. No es claro y lo digo por la siguiente razón, porque él en los últimos meses ha dicho solamente afectaría los flujos nuevos, es decir, respetaría lo que ya existe allá. Pero el famoso debate que se dio, la confrontación con Federico Gutiérrez, en que Gustavo Petro le dijo, pero si esos son aportes para fiscales, cosa que no es cierta, esos son aportes para fiscales, esos se pueden ir y se deben ir para Colpensiones, en ese momento no estaba hablando de nuevos flujos, en ese momento estaba hablando de lo que ya existe. Por lo tanto, pues sí, si uno ve las declaraciones de un tiempo para acá, diría, tranquila Paola, que lo que ya existe se va a quedar como está y eso son reglas del juego para los nuevos cotizantes. Pero si uno revisa debates previos, se da cuenta que la idea que tiene Gustavo Petro en la cabeza, como ha sido ejecutada entre otras cosas en Argentina, que es su modelo para muchas cosas, es llevarse la torta, llevarse una fracción de la torta que ya existe. Yo sé que el tema de política social pues es bien amplio, pero quiero hacer una pausa aquí en el tema de pensiones para que lo contrastemos con lo que propone Rodolfo Hernández y saber si él se queda un poco con lo que está, porque no habla de una reforma pensional, pero sí propone algunas cosas que llaman la atención. Entonces él dice que se debe reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones. Él propone otorgar una pensión de un salario mínimo para todos los adultos mayores sin pensión. En esto se parece un poco a lo que decía Sergio Fajardo, que él decía 500.000 pesos, pero él habla y Petro entonces también de un salario mínimo, y Gustavo Petro también. Él dice que sí se debe revisar la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, esas pensiones privilegiadas que han sido tan cuestionadas, y dice que se debe permitir la autofinanciación de proyectos de emprendimiento en personas que estén por fuera del mercado laboral con parte de los recursos de su ahorro pensional. En este tema de pensiones, Mauricio, Rodolfo Hernández, pues sí habla de reformar Colpensiones, pero su propuesta no es tan ambiciosa de cambio, no estamos diciendo que para bien o para mal, pero no es tan de cambio como sí lo propone Gustavo Petro. Totalmente de acuerdo. Volvamos a el principio fundamental. Hoy en día compiten el fondo público, Colpensiones o la entidad pública con los fondos privados de pensiones. Y Gustavo Petro dice no más competencia, se entran a complementar, como lo expliqué hace un momento. Rodolfo Hernández dice siguen compitiendo, siguen las cosas como están, sigue habiendo fondos privados, la gente sigue cotizando allá, recibiendo lo que ha logrado ahorrar y el fondo de Colpensiones entra a competir directamente con los fondos privados. Ese es el rasgo fundamental y es la continuidad del esquema como lo conocemos en este momento de Rodolfo Hernández. Con dos observaciones.
cree tanto en la competencia entre los públicos y los privados que le dice a Colpensiones, incluso usted podría salir a buscar recursos en el sistema financiero. Pero ¿cómo así? Si Colpensiones está llamado es para administrar las pensiones. No, usted podría salir a captar, cosa que es bastante polémica en ciertos ámbitos, que una entidad pública del tamaño de Colpensiones y con las obligaciones de Colpensiones salga a captar recursos, por lo que eso significaría de posible riesgo financiero futuro. Pero lo segundo y muy relevante, esa pensión que él propone para los más o menos 3 millones de colombianos mayores hoy, que son colombianos que deberían tener pensión y no la tienen, es de un salario mínimo. Eso le ganó absolutamente a todos. Gustavo Petro propone medio salario mínimo, Sergio Fajardo proponía medio salario mínimo, Rodolfo Hernández propone un salario mínimo. Obviamente, ustedes que son personas serias dirán, pues qué bobada la que está diciendo este tipo que le ganó a todos. Lo importante no es quién da más, sino quién propone una financiación adecuada para esas propuestas. Y ahí volvemos a entrar a una especie de caja negra que no se conoce, por lo menos en el programa de Rodolfo Hernández. Pero además el tema de revisar, por ejemplo, las cargas impositivas como él las llama, que básicamente me imagino se refiere a los subsidios, lo tendría que hacer a través de una reforma pensional. Y le pasa lo mismo, y eso lo vamos a ver más adelante con reforma tributaria, y es que él se niega a decir que tienen que hacer estas reformas, pero en la práctica, pues si no le aprueba el Congreso, eso no puede hacer materializar sus propuestas. Sí, el hecho de que él mantenga o proponga mantener, Rodolfo Hernández, una competencia entre el régimen público y el régimen privado no quiere decir que no tendría que pasar una reforma pensional. Como lo dice Paola, para algunas de las cosas que está proponiendo, por ejemplo, para reducir el nivel de subsidio que tienen las altas pensiones en Colombia, el sistema pensional colombiano es infame, cubre a muy poquita gente y dentro de la que cubre los subsidios no van para los más necesitados, sino para los regímenes de los congresistas, etcétera, y de la rama judicial y no sé cuántas más cosas. Para poder reformar eso tendría que pasar por el Congreso. Y pasar por el Congreso vuelve y nos lleva al mismo llanito del que estábamos hablando antes. ¿Cómo sería un gobierno del uno? ¿Cómo sería un gobierno del otro en su interacción con las instituciones, en su interacción con los otros poderes y en este caso con el poder legislativo? Una pregunta importantísima que por mi lado por ahora no tiene respuesta. Mauricio, vea, el análisis yo creo que nos ha servido mucho para detallar propuesta por propuesta, pero no quisiera como adelantarnos y que analicemos rápidamente lo que nos queda. Entonces, le propongo que hagamos esa segunda parte de lo que nos queda, que tiene que ver con política social, con el tema de salud y con propuestas macroeconómicas para mañana. Yo no sé si usted nos puede acompañar en Sigue la W Digital. Yo tampoco sé. Hay que mirar la agenda. Tengo que revisar, pero me comprometo a que revisamos y lo podemos, si puedo, presencial o virtualmente, lo hacemos lo importante mañana. Es que sea antes del domingo. Sí. No, hay temas muy importantes que analizar. Claro, porque aquí lo hemos estado desmenuzando para no correr con lo que nos falta. Faltan cosas supremamente importantes, empezando por el tema tributario y fiscal, que es en últimas la base de todo, porque a uno le pueden prometer, como a Ana Milé, pajaritos en el aire y aquello. Pero venga, Mauricio, yo le quiero hacer una pregunta rápida y es si ¿usted ve en alguna de estas dos propuestas en materia pensional que haya un aumento de la cobertura, que es definitivamente el problema más grande que tenemos en Colombia, y es que solo 1 de cada 5 pensionados de trabajadores logra pensionarse? En la propuesta de Gustavo Petro habría un aumento de cobertura. Lo que pasa es que los números no cuadran, pero esa propuesta sí está orientada a aumentar la cobertura. Y yo quiero hacerle una pregunta que la tenía en el tintero respecto a la propuesta de Rodolfo Hernández, que incluso también pues desató todo tipo de críticas, y él dijo, vea, se tiene que aprovechar una zona que está desperdiciada, vamos a crear zonas francas, vamos a crear toda una zona hotelera entre Río Hacha, en el departamento de La Guajira, y entre Santa Marta, en el departamento del Magdalena, y esto se cruza con el cuidado del medio ambiente, porque recordemos pues que esa zona es zona protegida, donde incluso también con turismo pues tiene mucha reactivación económica, y entregarle todo esto solamente a hoteles o a una zona franca, pues podría ser alarmante, pero quiero conocer su análisis para saber concretamente qué opina de esta propuesta. Yo creo que una propuesta de zona franca hoy en día, zona franca turística o zona franca productiva, tiene dos perspectivas para analizarla. La primera, la del régimen especial de cierto tipo de tasas y tributos que tiene una zona franca. En eso hay una diferencia fundamental en la aproximación de los dos candidatos. Rodolfo Hernández no menciona mucho, pero eso lo que quiere decir es que el que calla otorga, acerca de cambiar los regímenes especiales y favorables que tienen ciertos sectores y ciertos actores económicos específicos en su tributación. Gustavo Petro
Dice, por el contrario, que los tratamientos preferenciales y favorables hay que acabarlos desde el punto de vista tributario. Ahí queda una gran pregunta de qué pasaría con las zonas francas. Estoy casi que seguro, pero bueno, es una interpretación mía y lo dejo clarísimo, que no aceptaría Gustavo Petro el desarrollo de nuevas zonas francas. Pero la segunda perspectiva, la ambiental. Independientemente de zona franca o no zona franca, el desarrollo de esa zona del país Caribe, tan delicada en su equilibrio ecológico, requiere un ojo avisor monumental para evitar que haya grandes perturbaciones. ¿Quiere eso decir que me lo deja quietico y nada, como suele ser la tendencia prohibicionista de Gustavo Petro? No más petróleo, no más no sé qué, no más y sé cuánto. No, hay mecanismos que en el mundo han funcionado según los cuales el turismo ambiental y el desarrollo del sector turístico sostenible son viables. Para eso se necesita, eso sí, institucionalidad fuerte, que vuelve a ser un capítulo en el que quedamos un poquito en ascuas todos, Andrea. Bueno, pues Mauricio Reina hizo la tarea que deberíamos hacer todos los ciudadanos, pero que a veces no nos centramos en mirar esas propuestas, que es realmente lo importante, no tanto la reacción política, porque este va a ser el rumbo para el futuro del país en los próximos 4 años. Mauricio, un placer, gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W en Digital. Si me mantienen la invitación, creo que sí puedo mañana. Sí, buenísimo, Paola, porque entonces no corremos con los temas que nos hacen falta.